Suscríbete a Historias de Familia Rota para más historias. Ahora, comencemos con esta. Soy Abigail, tengo 25 años, y toda mi vida ha sido una batalla para que me creyeran. Mi familia siempre me ha etiquetado como dramática, necesitada de atención, la niña que gritaba que venía el lobo. Pero aquel 4 de julio, cuando mis pulmones se paralizaron y mi visión se nubló, cuando mi padre me espetó, deja de fingir, mientras yo jadeaba en busca de aire, todo cambió. Mi tía Marta dijo que solo intentaba evitar la tarea de limpiar. Nadie esperaba que cuando el paramédico me tomó el pulso, gritara pidiendo una camilla y la habitación estallara en pánico. Cuéntenme en los comentarios desde donde están viendo. Y si esta historia resuena con ustedes, por favor, denle al botón de me gusta y suscríbanse. Créanme, lo que pasó después cambió mi vida para siempre. Crecer en la casa de los Marshall significaba una cosa por encima de todo: la debilidad era inaceptable. Mi padre, Frank Marshall, dirigía nuestro hogar como dirigía su negocio de construcción, con expectativas rígidas y poco espacio para excusas. Con 1,8 metros de altura, manos permanentemente encallecidas y una voz que podía oírse por toda una obra, papá no era alguien a quien te quejaras a menos que quisieras un sermón sobre los problemas de verdad. Desde mis primeros recuerdos, cada vez que me sentía enferma o herida, me enfrentaba al escepticismo en lugar de a la compasión. Cuando tenía 7 años y me rompí la muñeca al caer del roble del patio trasero, papá me hizo lavar los platos antes de llevarme finalmente a urgencias, convencido de que estaba exagerando. El médico dijo después que tuve suerte de que no hubiera daños permanentes por la demora. Ese patrón continuó durante toda mi infancia, un mensaje constante de que mi dolor no importaba, que mis experiencias eran menos válidas que las de los demás. Mi madre murió cuando yo tenía 4 años, dejando que papá nos criara a mí y a mi hermana menor, Jessica, solo. Quizás eso explicaba su dureza, pero nunca la excusó. Mamá había sido el amortiguador entre su severo pragmatismo y nuestras vulnerabilidades infantiles. Sin ella, quedamos expuestas a su juicio sin filtros. La tía Marta, su hermana, estaba cortada por el mismo patrón. Una mujer con un cabello perfectamente cuidado que nunca llegaba a ninguna reunión sin un comentario crítico disfrazado de preocupación. ¿Estás segura de que deberías comer eso, Abigail? Oh, ese atuendo es ciertamente una elección. Se había autoproclamado mi modelo femenino a seguir después de la muerte de mamá, pero su idea de guía era principalmente crítica envuelta en un fino barniz de amabilidad. La única persona que siempre me creyó fue Jessica. 3 años menor que yo, de alguna manera escapó de la etiqueta de dramática que me habían colgado a mí. Cuando tenía migrañas que me dejaban vomitando en el baño, Jessica me traía agua en silencio y se sentaba conmigo en la oscuridad. Cuando papá me acusaba de fingir para no ir a la escuela, ella me defendía a su manera tranquila, aunque rara vez marcaba la diferencia. A los 16 años, había interiorizado su desdén tan profundamente que empecé a dudar de mis propias experiencias. Quizás sí era dramática. Quizás la gente normal no sentía el dolor como yo. Dejé de mencionar cuando me sentía mal, superando fiebres y lesiones con una determinación obstinada. Esto solo reforzó la creencia de ellos de que mis quejas anteriores habían sido exageraciones. Cuando me aceptaron en la universidad estatal a 300 millas de distancia, lo sentí como una fuga de prisión. Durante 4 años, construí una vida en la que la gente me creía. Mi compañera de cuarto, Elaine, nunca cuestionó cuando le dije que necesitaba un día tranquilo por una migraña. Mis profesores me concedían prórrogas cuando estaba realmente enferma. Por primera vez, experimenté lo que era ser creída, que mis experiencias fueran validadas en lugar de desestimadas. Después de la graduación, encontré un trabajo en una firma de marketing en la ciudad y juré no volver a casa nunca. Llamaba en los días festivos, visitaba 2 veces al año con estrategias de salida cuidadosamente planeadas y construí una vida separada de la familia que me había hecho dudar de mi propia realidad. Luego vino la crisis económica. Nuestra firma perdió 3 clientes importantes en un solo mes. Siendo una de las contrataciones más recientes, fui de las primeras en ser despedida. Con los préstamos estudiantiles y el alquiler de la gran ciudad, mis ahorros desaparecieron a una velocidad alarmante. Después de 3 meses de búsqueda de empleo infructuosa, me enfrenté a lo impensable: volver a mi pueblo natal.
Papá me ofreció el apartamento de encima del garaje sin pagar alquiler hasta que me recuperara económicamente. Jessica, ahora enfermera en el hospital local, parecía genuinamente feliz de tenerme más cerca. Incluso la tía Marta hizo comentarios sobre contactos en su club de campo que podrían estar contratando. Tragándome el orgullo, empaqué mi apartamento y conduje de vuelta al lugar del que tan desesperadamente había querido escapar. La celebración del 4 de julio era una tradición anual en nuestra familia. Los Marshall, junto con un surtido de tías, tíos y primos, se reunían en nuestra casa para una barbacoa antes de ver los fuegos artificiales desde nuestro patio trasero, que tenía vistas al parque del pueblo. Este año, conmigo de vuelta en casa, papá dejó claro que esperaba que yo asumiera las tareas de anfitriona que una vez fueron de mi madre y que luego habían recaído en un elenco rotativo de parientes femeninas. Después de que ella muriera, la tía Marta podría haber querido encargarse de la comida como lo había hecho en los últimos años. Es hora de que aportes tu parte. Así que pasé la semana antes del 4 limpiando la casa, planeando un menú y comprando provisiones, todo mientras continuaba mi búsqueda de empleo cada vez más desesperada. La presión por crear una reunión perfecta pesaba mucho sobre mí. Sabía que cualquier fallo se atribuiría a mi supuesta incompetencia en lugar de a los estándares imposibles que me habían impuesto. Poco sabía yo que esta reunión familiar se convertiría en un punto de inflexión, no solo en cómo me veía mi familia, sino en si sobreviviría. La primera señal de que algo andaba mal llegó 3 días antes del 4. Me desperté inusualmente cansada a pesar de haber dormido casi 9 horas. Sentía el cuerpo pesado, como si me moviera bajo el agua, y subir las escaleras hasta la cocina me dejó sin aliento. «Estás fuera de forma», me dije, repitiendo las palabras que había oído de mi padre innumerables veces. Ignoré la extraña fatiga y me centré en mi lista de tareas para la próxima reunión familiar. Más tarde esa tarde, mientras pasaba la aspiradora por el salón, tuve que parar 2 veces para recuperar el aliento. Un dolor sordo se había instalado en mi pantorrilla derecha, pero lo descarté como una distensión muscular por toda la limpieza. Había pasado años aprendiendo a ignorar las señales de mi cuerpo, a superar la incomodidad en lugar de arriesgarme a ser etiquetada como dramática. Esa noche, llamé a Elaine, mi mejor amiga de la universidad, que se había convertido en mi salvavidas desde que volví a casa. «Suenas fatal», dijo después de que le explicara tosiendo el progreso de mi búsqueda de empleo. «Muchas gracias», me reí, intentando ignorar la extraña opresión en mi pecho. «Solo estoy cansada de limpiar. Papá quiere que esta fiesta sea perfecta. Tu padre podría contratar limpiadores con lo que gana», señaló Elaine. «Solo quiere mantenerte ocupada para que te sientas en deuda». «Quizás», admití. «¿Pero qué opción tengo ahora mismo?» «Solo ten cuidado, Abby», dijo, su voz suavizándose. «Sabes cómo te pones cuando estás allí, ignorando cuando tu cuerpo te dice que algo va mal». Le prometí que descansaría, pero después de colgar, me quedé despierta hasta medianoche preparando comida para la fiesta. A la mañana siguiente, la fatiga era peor. Me duché y tuve que sentarme a mitad de camino, sintiéndome mareada de repente. Mirando hacia atrás, debería haber reconocido esto como señales de advertencia, pero años de condicionamiento me habían enseñado a dudar de mis propias experiencias, a asumir que estaba exagerando. Para el 3 de julio, el dolor en mi pierna se había intensificado, acompañado de un dolor agudo ocasional en el pecho cuando respiraba hondo. Me vendé la pantorrilla, tomé analgésicos de venta libre y continué con los preparativos. La voz en mi cabeza que sugería que algo podría estar gravemente mal fue ahogada por la voz más fuerte, la que sonaba notablemente como mi padre, llamándome dramática. La mañana del 4, me desperté sintiéndome decididamente mal. Mi respiración parecía superficial, como si no pudiera llenar mis pulmones por completo. El simple acto de vestirme me dejó mareada. Aún así, tenía una fiesta que organizar. La familia llegaría en pocas horas y nada estaba listo según los estándares de mi padre. Superé la incomodidad, montando mesas en el patio trasero, arreglando sillas y colgando decoraciones. Cada tarea requería más esfuerzo de lo debido, pero lo atribuí al estrés y a la falta de sueño. Para el mediodía, me movía a cámara lenta, pero el patio trasero se veía festivo con serpentinas rojas, blancas y azules, y una mesa puesta para 16 personas. Jessica llegó temprano para ayudar, me miró y frunció el ceño. «Te ves fatal, Abby».
¿Te encuentras bien? Solo cansada, dije. La respuesta automática, tan arraigada, que ni siquiera consideré una alternativa. ¿Puedes ayudarme a sacar las neveras? Mientras arrastrábamos las pesadas neveras llenas de hielo y bebidas al patio trasero, un dolor agudo me atravesó el pecho, tan intenso que casi se me cae mi lado. Jessica notó mi mueca. ¿En serio? ¿Qué pasa?, insistió. Nada. Probablemente me he hecho un tirón muscular. Forcé una sonrisa, ignorando cómo mi corazón parecía acelerado a pesar de moverme lentamente. El recuerdo del examen de ciencias de 8º grado me vino de repente a la mente. Me había despertado con fiebre y rogué quedarme en casa. Papá me había acusado de intentar evitar el examen, obligándome a ir a la escuela, donde vomité en mitad de la prueba. Incluso entonces, cuando la evidencia de mi enfermedad era inconfundible, me habían regañado por montar una escena. Ese día me había enseñado una poderosa lección sobre la inutilidad de expresar dolor en mi familia. A las 2, los invitados comenzaron a llegar. El tío Robert y la tía Diane con sus hijos adolescentes, el primo de papá, Patrick, y su nueva esposa, la abuela Marshall, ahora con 86 años pero todavía muy lúcida. Con cada llegada, ponía una sonrisa más brillante, ignorando la creciente opresión en mi pecho y la extraña sensación de hormigueo en mis dedos. La tía Marta llegó la última, como de costumbre, haciendo su entrada con un barrido crítico de las decoraciones. Vaya, ciertamente te decidiste por un tema, ¿no?, dijo, mirando la decoración patriótica que había pasado horas arreglando. Luego se volvió hacia mí, levantando las cejas. Cielos, Abigail, te ves terrible. ¿Estás intentando llamar la atención de nuevo? También me alegro de verte, tía Marta, dije, tomando su cacerola con manos que se sentían extrañamente entumecidas. Están todos en el patio trasero. Deberías ponerte un poco de color en la cara antes de unirte a nosotros, aconsejó, dándome una palmadita en la mejilla. Nadie quiere mirar a alguien que parece medio muerta en una fiesta. La ironía de sus palabras no me golpearía hasta mucho más tarde. Para cuando nos sentamos a comer, estaba luchando por mantener la fachada de normalidad. El simple acto de respirar se había convertido en algo en lo que tenía que concentrarme conscientemente. Cada inhalación se sentía incompleta, como si mis pulmones se estuvieran llenando de algodón en lugar de aire. Picoteé mi comida, incapaz de tener apetito a pesar de haberme saltado el desayuno para terminar los preparativos. Papá se dio cuenta, por supuesto. Nada escapaba a su atención cuando se trataba de fallos percibidos. Después de todo el dinero que gasté en comida, al menos podrías comerla, murmuró mientras pasaba la ensalada de patatas. Asentí y me metí un bocado en la boca, aunque tragar se sentía como un esfuerzo enorme. Al otro lado de la mesa, Jessica me observaba con ojos preocupados pero no dijo nada. Había aprendido, como yo, que desafiar a papá delante de la familia solo empeoraba las cosas. La comida continuó, la conversación fluía a mi alrededor mientras me concentraba en la tarea cada vez más difícil de respirar normalmente. Nadie más parecía notar mi lucha, o si lo hacían, eligieron ignorarla. Años de que me dijeran que era dramática habían entrenado eficazmente a mi familia para no ver mi dolor, incluso cuando estaba escrito claramente en mi cara. A medida que se retiraban los platos y se servía el postre, la presión en mi pecho se intensificó. Un dolor agudo y punzante se irradió por mi lado derecho, haciéndome jadear audiblemente. Algunas cabezas se giraron en mi dirección, pero rápidamente volvieron a sus conversaciones cuando forcé una sonrisa. Al baño, murmuré para nadie en particular, levantándome inestablemente de mi silla. En el baño de abajo, me agarré a los bordes del lavabo y me miré en el espejo. El rostro que me devolvía la mirada era aterrador. Mis labios tenían un tinte azulado. Mi piel estaba pálida y sudorosa, y mis ojos estaban abiertos de par en par con un miedo que ya no podía reprimir. Algo iba muy mal. Esto no era estrés ni ansiedad ni ninguna de las otras cosas que me había estado diciendo a mí misma. Me eché agua fría en la cara, intentando calmar mi corazón acelerado. El dolor en mi pecho venía en oleadas ahora, cada una más intensa que la anterior. Mi respiración se volvía cada vez más dificultosa, cada inhalación más superficial que la anterior. Contrólate, le susurré a mi reflejo, repitiendo el mantra que mi padre había usado durante toda mi infancia.
Deja de ser dramática. Pero mi cuerpo ya no respondía a estas órdenes arraigadas. Esto no era algo que pudiera superar solo con fuerza de voluntad. Me quedé en el baño varios minutos, intentando recomponerme antes de volver al patio trasero. El esfuerzo de caminar esos pocos pasos me dejó mareada y jadeando. Papá me agarró del brazo cuando casi tropecé al volver a mi silla. ¿Estás bien?, preguntó, pero la pregunta contenía más molestia que preocupación. Bien, logré decir, la mentira automática. Cuando terminó el postre, papá se levantó, aplaudiendo para llamar la atención. Muy bien, todos. Jessica y Abigail se encargarán de limpiar mientras el resto de nosotros nos movemos al patio delantero para preparar los fuegos artificiales. Jessica comenzó a recoger platos, lanzándome miradas preocupadas mientras yo permanecía sentada, tratando de reunir la energía para levantarme de nuevo. La familia se dispersó, dejándonos solas con los restos de la comida. Yo me encargo de esto, dijo Jessica en voz baja. Parece que te vas a desmayar. No, insistí, forzándome a levantarme. Papá se dará cuenta. En la cocina, comencé a cargar el lavavajillas mientras Jessica guardaba las sobras en recipientes. La simple acción de agacharme me provocó oleadas de mareo. Las luces de la cocina parecían demasiado brillantes, luego demasiado tenues, mi visión se estrechaba extrañamente. La pila de platos en mi mano de repente se sintió imposiblemente pesada. Intenté dejarlos en la encimera, pero mis brazos no cooperaron. El estruendo de los platos rotos resonó en la cocina cuando se me resbalaron de las manos y se hicieron añicos en el suelo de baldosas. El ruido hizo que mi padre entrara furioso en la cocina, con el rostro oscuro de ira. ¿Qué demonios, Abigail? Eran los platos de tu madre. Yo, intenté explicar, pero mis pulmones parecieron paralizarse. No podía tomar suficiente aire para formar palabras. Me llevé la mano al pecho, presionando contra el dolor opresivo que se había instalado allí. No puedo respirar, jadeé finalmente, las palabras apenas audibles. Papá puso los ojos en blanco, interpretando mi angustia física como una respuesta emocional por romper los platos. Deja de fingir, espetó. Limpia este desastre y vuelve al trabajo. La tía Marta apareció detrás de él, observando los platos rotos con desaprobación. ¿En serio, Abigail? Todos sabemos que siempre has intentado librarte de la limpieza. Pero esto es ridículo. Los bordes de mi visión comenzaron a oscurecerse mientras luchaba por respirar. Me agarré a la encimera para estabilizarme, tirando un vaso que se unió a los platos rotos en el suelo. No está fingiendo, dijo Jessica, su voz elevándose en alarma mientras se acercaba a mi lado. Mírala. Algo va muy mal. Siempre ha sido así, desestimó papá, aunque un atisbo de incertidumbre cruzó su rostro al ver mi forma jadeante. Siempre montando una escena. El tío Robert entró en la cocina, atraído por el alboroto. Su expresión cambió de curiosidad a preocupación al verme apoyada pesadamente contra la encimera, con la respiración rápida y superficial. Quizás deberíamos llamar a alguien, sugirió, acercándose a mí. Está bien, insistió papá, pero su voz tenía menos convicción. Solo necesita calmarse. No puedo respirar, repetí, las palabras saliendo entre jadeos desesperados por aire. La habitación giraba ahora, los rostros se desdibujaban mientras mi cerebro, falto de oxígeno, luchaba por procesar lo que estaba sucediendo. Mis piernas cedieron y me deslicé contra los armarios, aterrizando entre los platos rotos. El dolor en mi pecho era abrumador, irradiándose por todo mi cuerpo. Podía oír discusiones sobre mí, voces que subían y bajaban, pero parecían distantes, como si vinieran de otra habitación. Basta, gritó Jessica, el sonido tan inesperado de mi hermana, normalmente tranquila, que silenció a todos momentáneamente. Voy a llamar al 911. Mírele los labios. Están azules. Ni se te ocurra, advirtió papá. Pero Jessica ya estaba sacando su teléfono, retrocediendo cuando él se movió para detenerla. Si te equivocas, no pararás de oírlo, dijo la tía Marta. Pero ahora había miedo en su voz. Yo estaba más allá de preocuparme por sus reacciones. Todo mi enfoque se había reducido a la lucha desesperada por el aire.
Cada aliento era una batalla que estaba perdiendo. El techo de la cocina se inclinaba y se balanceaba sobre mí mientras me desplomaba aún más, ya incapaz de mantenerme erguida. A través de la creciente oscuridad, oí la voz de Jessica, firme y clara mientras hablaba con el operador de emergencias. Mi hermana no puede respirar. Sí, está consciente, pero apenas. 25 años. Sin afecciones cardíacas o pulmonares previas que sepamos. Una nueva voz interrumpió el caos. Mi abuela, que había entrado en la cocina sin ser vista. Denle espacio, ordenó. Y sorprendentemente, todos escucharon. Se arrodilló a mi lado con dificultad, sus rodillas artríticas protestando, y me tomó la mano. La ayuda está en camino, niña, dijo, la única que parecía comprender plenamente la gravedad de la situación. El tiempo se volvió fluido, estirándose y contrayéndose impredeciblemente. No tenía idea de cuánto tiempo estuve allí, luchando por cada aliento, antes de que el sonido de las sirenas cortara el aire. Pasos pesados, voces desconocidas, y luego aparecieron nuevos rostros en mi limitado campo de visión. Paramédicos uniformados, equipo siendo desempaquetado, preguntas rápidas y profesionales dirigidas a Jessica. Un joven paramédico se arrodilló a mi lado, su rostro serio mientras me tomaba la muñeca, comprobando mi pulso. Su expresión cambió al instante, la alarma reemplazando el desapego profesional. Traigan la camilla aquí ahora, le gritó a su compañero. Pulso de 140 y filiforme, saturación de oxígeno críticamente baja. La habitación estalló en pánico. Mi padre se quedó helado, su rostro ceniciento mientras la realidad de la situación finalmente penetraba su negación. La tía Marta se había arrinconado contra la pared, con la mano sobre la boca. Jessica lloraba, respondiendo preguntas sobre mis síntomas mientras la abuela sostenía sus hombros. Mientras los paramédicos trabajaban a mi alrededor, conectando monitores y colocándome una máscara de oxígeno en la cara, vislumbré la expresión de mi padre. Por primera vez en mi vida, vi miedo en sus ojos, y debajo de eso, el creciente horror de darse cuenta. Se había equivocado, catastrófica y peligrosamente equivocado. El oxígeno ayudó un poco, pero respirar seguía siendo una lucha. Los paramédicos hablaban en tonos urgentes, usando terminología médica que no entendía del todo. Palabras como cianótica y taquicárdica se filtraban a través de mi conciencia desvanecida. Me levantaron a la camilla con cuidadosa eficiencia. Mientras la elevaban a la altura de la cintura, mi visión se redujo a un punto, los rostros de mi familia retrocediendo en la oscuridad mientras la conciencia se me escapaba. Lo último que recuerdo fue el continuo ulular de las sirenas y la sensación de movimiento mientras me sacaban a toda prisa de la casa donde nunca me habían creído. Fragmentos de conciencia iban y venían mientras me subían a la ambulancia. El techo del vehículo, luces brillantes moviéndose a través de mi campo de visión. La presión de la máscara de oxígeno en mi cara. Las voces de los paramédicos, urgentes pero controladas. La presión arterial está bajando, 70/40. Pongan otra vía. Posible EP. Avise a urgencias. Jessica estaba allí de alguna manera, sosteniendo mi mano, su rostro surcado de lágrimas y aterrorizado. ¿La habían dejado entrar en la ambulancia? No recordaba que hubiera subido, pero estaba agradecida por su presencia, un ancla familiar en el caos. Aguanta, Abby, no dejaba de decir. Por favor, aguanta. Intenté asentir, apretar su mano, dar alguna indicación de que la oía, pero mi cuerpo no respondía a mis órdenes. El simple acto de respirar consumía toda mi energía y concentración. Cada inhalación era una batalla. Cada exhalación, un alivio momentáneo antes de que la lucha comenzara de nuevo. El tiempo perdió todo significado. El viaje en ambulancia podría haber durado minutos u horas. La sirena aullaba sobre nosotros, el sonido desvaneciéndose y reapareciendo mientras mi conciencia fluctuaba. Aparecieron nuevos rostros cuando se abrieron las puertas de la ambulancia. Más uniformes, más voces urgentes. Me llevaron rápidamente a través de puertas automáticas, las luces fluorescentes pasando sobre mi cabeza en un borrón vertiginoso. Mujer de 25 años, dificultad respiratoria aguda, taquicárdica, hipotensa.
El paramédico recitó la información al equipo médico receptor mientras me transferían de la camilla de la ambulancia a una camilla de hospital. El movimiento envió nuevas oleadas de dolor a través de mi pecho, y debí de emitir algún sonido de angustia porque Jessica apretó mi mano con más fuerza. «Tiene que esperar aquí», le dijo alguien cuando llegamos a un par de puertas dobles. Su rostro se descompuso, pero asintió, soltando mi mano con evidente reticencia. «Estaré justo afuera, Abby», prometió. «No me voy a ninguna parte». Más allá de las puertas, la actividad se intensificó. Un médico se inclinó sobre mí, apuntándome con una luz a los ojos, haciendo preguntas que no podía responder a través de la máscara de oxígeno y mi propia falta de aliento. «Abigail, ¿puedes oírme?» «Soy la doctora Winters. Vamos a cuidarte». Los monitores pitaban, las agujas pinchaban mi piel y las voces gritaban números y términos médicos a mi alrededor. A través de todo ello, el dolor aplastante en mi pecho y la lucha desesperada por el aire continuaban. «Necesito una tomografía computarizada de tórax de inmediato y traigan un ecógrafo para su pierna. El oxígeno en sangre sigue bajando. Empiecen con heparina. Necesitamos intubarla si su saturación no mejora en los próximos 2 minutos». La urgencia en sus voces penetró mi niebla de dolor y miedo. Esto era malo. Muy malo. La constatación debería haberme aterrorizado, pero en su lugar, una extraña calma se había apoderado de mí. Esta gente me creía. Vieron mi angustia y respondieron con la alarma apropiada. Después de toda una vida en la que mi dolor fue desestimado, la validación era casi tan poderosa como el oxígeno que bombeaban a mis pulmones fallidos. Alguien me cortó la camisa, colocando electrodos en mi pecho. Me aplicaron un gel frío en la pierna derecha, seguido de la presión de una sonda de ultrasonido. El médico que observaba la pantalla asintió sombríamente. TBP confirmada en la pierna derecha. La tomografía está lista para ella. Más movimiento, más luces pasando sobre mi cabeza mientras me llevaban por los pasillos. El escáner de TC se cernía sobre mí, una enorme máquina en forma de rosquilla que miraría dentro de mi pecho y confirmaría lo que el equipo médico ya sospechaba. «Abigail, necesitamos tomar algunas imágenes de tus pulmones», explicó un técnico. «Intenta quedarte lo más quieta posible». El escaneo en sí fue rápido, pero las consecuencias fueron un torbellino de actividad creciente. Palabras como embolia pulmonar masiva y estado crítico flotaban en el aire a mi alrededor. De vuelta en la sala de emergencias, aparecieron nuevos médicos, especialistas llamados para la crisis que se desarrollaba en mi cuerpo. Me pusieron una máscara en la cara, diferente de la de oxígeno, y una voz me dijo que necesitaban ponerme a dormir un rato para ayudarme a respirar. La oscuridad me reclamó antes de que pudiera responder, un escape misericordioso del dolor y el miedo que habían consumido mi mundo. No tengo ningún recuerdo de las siguientes 12 horas. Jessica me dijo más tarde que me intubaron, me colocaron un tubo por la garganta para que respirara por mí cuando mis propios pulmones no podían seguir el ritmo. Me administraron potentes anticoagulantes para combatir los coágulos que habían viajado desde mi pierna hasta mis pulmones. Un catéter especial fue introducido a través de mis venas para deshacer directamente el coágulo más grande que amenazaba mi vida. Mi padre llegó al hospital 20 minutos después de la ambulancia, habiéndola seguido en su camioneta con la abuela y la tía Marta. Caminaba de un lado a otro en la sala de espera, negándose a sentarse, negándose a hablar. Cuando la doctora salió para informar a la familia, usando palabras como potencialmente mortal y estado crítico, tuvo que apoyarse en la pared. La tía Marta se fue poco después, alegando que el estrés era demasiado para su corazón, pero todos sabían que huía de la evidencia de su propia culpabilidad. El tío Robert se quedó, brindando un apoyo silencioso a Jessica y asegurándose de que mi padre no se derrumbara por el shock y el estrés. Durante toda la noche, mientras yo yacía inconsciente en la UCI, mi familia esperó. Jessica se negó a irse, acurrucándose en una silla incómoda en la sala de espera cuando no la dejaron quedarse a mi lado. La abuela Marshall, a pesar de su edad y su artritis, permaneció hasta el amanecer, tejiendo en silencio y ocasionalmente lanzándole a mi padre una mirada que decía mucho sobre lo que pensaba de su comportamiento. El mundo regresó lentamente, en fragmentos y sensaciones. Primero, el pitido constante de los monitores. Luego, el olor antiséptico del entorno hospitalario.
Finalmente, el dolor sordo en mi garganta que indicaba que el tubo de respiración había sido retirado. Abrí los ojos en una habitación de hospital con poca luz. Jessica estaba sentada junto a la cama, con la cabeza caída por el sueño agotador, su mano todavía sosteniendo la mía. El simple acto de respirar ya no era una lucha desesperada, aunque cada inhalación causaba un dolor sordo en mi pecho. Mi movimiento debió de alertarla porque Jessica se despertó de un salto, sus ojos se abrieron de par en par al encontrarse con los míos. «Abby», susurró, su voz quebrada. «¿Estás despierta?» Intenté hablar, pero mi garganta estaba irritada por la intubación. Jessica rápidamente me acercó un vaso de agua con una pajita a los labios, ayudándome a dar pequeños sorbos que aliviaron la sensación de ardor. «¿Qué pasó?», logré decir con voz ronca después de unos momentos. Jessica presionó el botón de llamada antes de responder. «Tenías coágulos de sangre en los pulmones». «Una embolia pulmonar», lo llamaron. «¿Fue?» Hizo una pausa, tragando saliva con fuerza. «Fue muy grave, Abby. Dijeron que si hubiéramos esperado mucho más para llamar a la ambulancia». No necesitó terminar la frase. Ambas sabíamos lo que quería decir. Casi había muerto en el suelo de la cocina de mi padre mientras él me acusaba de fingir. Una enfermera entró, sonriendo al ver que estaba despierta. Comprobó los monitores, tomó notas en una tableta y prometió que la doctora vendría pronto. Me ajustó las almohadas con delicada eficiencia, tratando mi cuerpo con un cuidado que no estaba acostumbrada a recibir. ¿La doctora? Winters llegó poco después, una mujer alta con ojos amables y un aire de tranquila competencia. «Me alegro de verte despierta, Abigail», dijo, cogiendo mi expediente. «Nos diste un buen susto». Me explicó lo que había sucedido en términos médicos que, sin embargo, pintaban un cuadro aterrador. Una trombosis venosa profunda. Se había formado un coágulo de sangre en mi pierna derecha, probablemente debido a la inactividad prolongada durante mi reciente mudanza y búsqueda de empleo. Fragmentos de este coágulo se habían desprendido y viajado a través de mi torrente sanguíneo hasta mis pulmones, bloqueando las arterias pulmonares e impidiendo la correcta oxigenación de mi sangre. «El término técnico es embolia pulmonar, o EP», dijo. «La tuya fue significativa, bloqueando varios vasos principales. Tu pulmón derecho estaba casi completamente comprometido y el izquierdo luchaba por compensar. No endulzó la gravedad. Tu estado era crítico cuando llegaste. Tus niveles de oxígeno eran peligrosamente bajos y tu corazón se esforzaba por bombear sangre a través de los vasos bloqueados. Sin una intervención inmediata, el resultado habría sido fatal». Fatal. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotras. Había estado muriendo, y nadie en mi familia, excepto Jessica, me había creído hasta que fue casi demasiado tarde. Realizamos una trombólisis dirigida por catéter para deshacer los coágulos más grandes, continuó la doctora. Winters. Necesitarás permanecer con anticoagulantes durante al menos 6 meses, posiblemente más. Te vigilaremos de cerca para detectar cualquier complicación o recurrencia. Revisó el plan de tratamiento, los medicamentos que necesitaría, las citas de seguimiento que se convertirían en parte de mi rutina. Durante toda su explicación, se dirigió a mí directamente, tomando mis preguntas en serio, validando mis preocupaciones. El contraste entre su enfoque y el desdén de mi familia era marcado y doloroso. Después de que se fuera, Jessica llenó los vacíos de mi memoria, explicando lo que había sucedido después de que perdiera el conocimiento en la ambulancia. «Papá nos siguió al hospital», dijo. «Parecía un fantasma, Abby. Cuando la doctora salió y nos dijo lo grave que era, que podrías no sobrevivir, simplemente se sentó en el suelo, allí mismo en medio de la sala de espera. La abuela finalmente lo hizo sentarse en una silla. Describió cómo había caminado de un lado a otro en la sala de espera toda la noche, rechazando comida o consuelo, hablando solo para pedir actualizaciones sobre mi estado. La tía Marta se fue después de la primera hora», continuó Jessica, con un toque de ira en su voz. «Dijo que no podía soportar el estrés. El tío Robert se quedó, sin embargo. Se aseguró de que papá comiera algo, llamó al resto de la familia para ponerlos al día. La noticia de que mi padre había mostrado una preocupación genuina fue a la vez sorprendente y confusa.
Mis emociones hacia él eran un lío enmarañado, el alivio por su preocupación compitiendo con la ira por su desestimación de mis síntomas. De hecho, está aquí ahora, añadió Jessica con vacilación. En la cafetería. Apenas ha salido del hospital. ¿Quieres verlo? No estaba preparada para esa conversación. Todavía no. Negué con la cabeza y Jessica no insistió. Entendía mejor que nadie los sentimientos complicados que albergaba hacia nuestro padre. A lo largo del día, las enfermeras iban y venían, comprobando las constantes vitales, administrando medicamentos, preguntando por mi nivel de dolor y tomándolo en serio cuando respondía honestamente. Una enfermera pasó casi 10 minutos explicándome cómo funcionaba el analgésico y animándome a pedir más si lo necesitaba, asegurándome que informar del dolor no era debilidad, sino información necesaria para mi tratamiento. Muchos pacientes, especialmente las mujeres, no informan de todo su dolor, me dijo. Han sido condicionados a pensar que deben aguantar, o que no les duele tanto como creen. Pero el dolor es información importante que nos ayuda a tratarte adecuadamente. Sus palabras me tocaron una fibra tan profunda que tuve que darme la vuelta para ocultar las lágrimas repentinas. Toda mi vida me habían enseñado que expresar dolor era debilidad, que mis percepciones de mi propio cuerpo no eran fiables y eran dramáticas. Aquí estaba una profesional médica diciéndome exactamente lo contrario, validando las mismas experiencias que mi familia me había entrenado para dudar. Más tarde esa tarde, Jessica me trajo mi teléfono, que estaba lleno de mensajes de amigos que se habían enterado de mi hospitalización. Elaine había enviado mensajes cada hora, cada vez más frenéticos cuando no respondí, culminando en un mensaje que decía que vendría en coche desde la ciudad al día siguiente para verme. Mi compañera de cuarto de la universidad, mis antiguos compañeros de trabajo, incluso conocidos casuales se habían puesto en contacto con preocupación y buenos deseos. Sus mensajes contrastaban fuertemente con los años de desdén de mi familia. Estas personas, algunas de las cuales conocía desde hacía poco tiempo, me creyeron sin dudar cuando Jessica les dijo que estaba gravemente enferma. La puerta de mi habitación de hospital se abrió, sacándome de estas reflexiones. Mi padre estaba en el umbral, pareciendo más pequeño, de alguna manera disminuido por la preocupación y lo que podría haber sido culpa. Jessica me apretó la mano y se fue discretamente, dándonos privacidad para lo que inevitablemente sería una conversación difícil. Papá se acercó a la cama con cautela, sus ojos observando los monitores, las vías intravenosas, el aparato hospitalario que testificaba la gravedad de mi estado. Abigail, dijo, su voz áspera por la emoción. ¿Cómo te sientes? Mejor, respondí simplemente, sin saber qué más decir. Asintió, luego se quedó de pie torpemente junto a mi cama, con las manos metidas en los bolsillos. El silencio se extendió entre nosotros, pesado con acusaciones y disculpas no dichas. La doctora dice que vas a estar bien, dijo finalmente. Esas son buenas noticias. Asentí, esperando más, algún reconocimiento de lo que había pasado, de su papel en el retraso de mi tratamiento. Pero él solo se movió incómodamente, comentando sobre la comida del hospital, el tiempo, cualquier cosa menos el elefante en la habitación. Después de unos minutos de esta tensa charla trivial, se excusó, prometiendo volver más tarde. Al llegar a la puerta, se detuvo, mirándome con una expresión que no pude descifrar del todo. Me alegro de que estés bien, dijo. Y luego se fue, dejándome sola con los pitidos de los monitores y el peso de todo lo no dicho. Una semana después de mi estancia en el hospital, la doctora Winter sugirió una reunión familiar. Mi estado se había estabilizado y me estaban preparando para el alta en 1 o 2 días. Consideró que era importante que mi familia entendiera la gravedad de lo sucedido y los cuidados que necesitaría durante la recuperación. Una embolia pulmonar no es solo una emergencia de una sola vez, me explicó de antemano. Requiere un tratamiento continuo y ajustes en el estilo de vida. Tu familia necesita entender que esto es serio y que tus síntomas nunca deben ser desestimados. El subtexto no expresado era claro. Había deducido, por los comentarios que Jessica había hecho, y quizás por mi propia reticencia a que mi familia me visitara, que su desestimación de mis síntomas casi me había costado la vida. Esta reunión era su manera de asegurarse de que no volviera a suceder. Mi padre llegó primero, seguido por Jessica y la abuela Marshall. Para mi sorpresa, el tío Robert también vino, junto con la tía Marta,
que no me había visitado desde esa primera noche. Se acomodaron torpemente alrededor de mi habitación de hospital, nadie me miraba directamente a los ojos. ¿La doctora? Winters comenzó describiendo lo que había sucedido en términos claros y sin emociones. Explicó cómo se habían formado los coágulos de sangre, cómo habían viajado a mis pulmones y cómo habían bloqueado los vasos que llevaban oxígeno a mi sangre. Cuando Abigail llegó a urgencias, dijo, su mirada recorriendo a los miembros de mi familia, su saturación de oxígeno era críticamente baja. Su corazón se aceleraba, tratando de compensar la falta de oxígeno, lo que ejercía una presión adicional sobre un sistema ya comprometido. En términos médicos, estaba en una insuficiencia cardiopulmonar aguda. Hizo una pausa, dejando que eso calara antes de continuar. Para ser perfectamente clara, sin una intervención médica inmediata, Abigail habría muerto. Estamos hablando de cuestión de horas, posiblemente menos. La habitación quedó en silencio, excepto por un pequeño sonido de mi abuela, algo entre un jadeo y un suspiro. Los primeros síntomas de la embolia pulmonar pueden ser sutiles, continuó la doctora. Winters. Fatiga, falta de aliento, dolor en el pecho que empeora con las respiraciones profundas. Estos pueden confundirse con otras afecciones, pero nunca deben ser ignorados o desestimados. Su énfasis en la palabra, desestimados, fue ligero pero inconfundible. Mi padre se movió en su asiento, su incomodidad evidente. ¿Cómo se supone que vamos a saberlo?, preguntó finalmente, con un tono defensivo en su voz. No somos médicos. ¿La doctora? Winters lo miró fijamente. No se esperaba que diagnosticara su afección, señor Marshall. Pero cuando alguien dice que no puede respirar, creerle es un buen primer paso. Buscar atención médica de inmediato puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en casos como este. El reproche, aunque de tono profesional, era claro. Mi padre desvió la mirada, con la mandíbula apretada. Mientras la doctora Winters concluía su explicación y abría el turno de preguntas, una extraña calma se apoderó de mí. Durante años, había reprimido mis sentimientos sobre cómo me trataba mi familia, tragándome el dolor y la ira en nombre de mantener la paz. Pero sentada en esa cama de hospital, con la evidencia de su desdén expuesta en términos médicos, algo cambió dentro de mí. Les dije que no podía respirar, dije, mi voz tranquila pero firme. Se lo dije a todos ustedes, y dijeron que estaba fingiendo. La habitación se quedó quieta, la incomodidad de mi familia palpable. Papá se aclaró la garganta pero no dijo nada. No fue la primera vez, continué, ganando impulso. Toda mi vida, cada vez que estaba enferma o herida, me decían que estaba siendo dramática. Me enseñaron a ignorar mi propio cuerpo, a dudar de mis propias experiencias. Las lágrimas amenazaron con salir, pero parpadeé para contenerlas. ¿Saben lo que es crecer sin que nunca te crean? ¿Sentir dolor y que te digan que todo está en tu cabeza? ¿Jadear por aire y ser acusado de montar un espectáculo? Ahora, Abigail, comenzó la tía Marta, su tono el mismo que había usado para regañarme de niña. Nadie podría haber sabido que esto era serio. Siempre has sido sensible. Casi me muero, la interrumpí, mi voz elevándose. La doctora acaba de decirles que habría muerto sin tratamiento, y todavía están poniendo excusas. El rostro de la tía Marta se sonrojó, su boca se abría y cerraba sin emitir sonido. Se levantó bruscamente y salió de la habitación, la puerta se cerró de golpe tras ella. Papá se sentó rígido en su silla, su expresión una mezcla compleja de ira y lo que podría haber sido vergüenza. No somos adivinos, Abigail, dijo, pero la autoridad habitual faltaba en su voz. ¿Cómo íbamos a saber que esta vez era diferente? No se suponía que lo supieran, respondí. Se suponía que debían creerme cada vez. Eso es lo que hacen los padres. Creen a sus hijos cuando dicen que les duele algo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, décadas de dolor desestimado destiladas en una simple verdad. Papá se levantó, sus movimientos rígidos, y caminó hacia la ventana, mirando el aparcamiento del hospital. El silencio se prolongó hasta que la abuela Marshall habló, su voz delgada pero clara. Tiene razón, Frank. Le fallamos. Yo también le fallé. Papá no se dio la vuelta,
pero sus hombros se tensaron ante sus palabras. Cuando Sara murió, continuó la abuela, refiriéndose a mi madre, te cerraste. No podías soportar el dolor de las niñas además del tuyo, así que les enseñaste a no mostrarlo. Eso estuvo mal. Jessica, que había estado callada hasta ahora, me tomó la mano. He estado llevando la cuenta, dijo en voz baja. Cada vez que Abby estaba enferma y nadie le creía, cada vez que le dolía algo y le decían que aguantara, lo escribí todo. Sacó un pequeño cuaderno de su bolso, su cubierta gastada por años de uso. La migraña cuando tenía 13 años que resultó ser una infección grave. El esguince de tobillo con el que la hiciste caminar durante 3 días antes de hacerle una radiografía. La vez que tuvo faringitis estreptocócica y la enviaste a la escuela de todos modos. Con cada ejemplo, la tensión en la habitación crecía. El tío Robert negó con la cabeza, luciendo genuinamente angustiado. No tenía idea de que fuera tan constante, dijo. Lo noté a veces, pero no me di cuenta de la frecuencia. No era tu responsabilidad, le dije. Pero sí era la de papá. Y él eligió no creerme una y otra vez. Papá se apartó de la ventana, su rostro ilegible. Hice lo que pensé que era mejor, dijo. Intentaba enseñarte a ser fuerte. Me enseñaste a dudar de mí misma, respondí. Y casi me mata. No tuvo respuesta para eso. Después de un largo momento, salió de la habitación sin decir otra palabra, la puerta se cerró suavemente tras él. Los miembros restantes de la familia intercambiaron miradas incómodas. La abuela suspiró profundamente, el sonido cargado con el peso del arrepentimiento. Ya entrará en razón, dijo, aunque no sonaba del todo convencida. Solo necesita tiempo para procesarlo. No sé si puedo esperar a eso, admití. No puedo seguir fingiendo que todo está bien. No después de esto. No deberías tener que hacerlo, asintió Jessica, sorprendiéndome con su firmeza. Nada de esto fue culpa tuya, Abby. Te mereces algo mejor. El tío Robert asintió. Debería haber dicho algo antes, dijo. Todas esas veces que vi cómo te trataban, debería haber hablado. Lo siento, Abigail. Su disculpa, la primera que un miembro de la familia había ofrecido, me provocó lágrimas inesperadas. Gracias, logré decir, el simple reconocimiento más sanador de lo que hubiera esperado. Cuando se fueron un rato después, Jessica prometió volver esa noche. La abuela me besó en la frente, susurrando su propia disculpa. Y el tío Robert me apretó la mano, su expresión preocupada pero amable. Sola en mi habitación de hospital, me sentí emocionalmente agotada, pero de alguna manera más ligera. Por primera vez, había dicho mi verdad sin minimizarla ni poner excusas para quienes me habían herido. La familia se había fracturado a lo largo de nuevas líneas, aquellos que podían reconocer el mal que se había hecho y aquellos que no podían enfrentarlo. No era tan ingenua como para pensar que una confrontación sanaría décadas de daño. Mi padre quizás nunca admitiría completamente su papel en lo sucedido, y la tía Marta probablemente continuaría reescribiendo la historia para absolverse de culpa. Pero algo fundamental había cambiado. Había encontrado mi voz, y no volvería a ser silenciada. Esa noche, Elaine llegó de la ciudad, irrumpiendo en mi habitación con una bolsa de fin de semana y lágrimas en los ojos. Me abrazó con cuidado, consciente de las vías intravenosas, y luego se sentó en el borde de la cama, exigiendo la historia completa. Le conté todo, desde los primeros síntomas que había ignorado hasta la confrontación con mi familia. Escuchó sin interrupción, su expresión cambiando de preocupación a ira y a alivio. Siempre supe que tu familia estaba mal de la cabeza, dijo cuando terminé. Pero esto lo lleva a otro nivel. Podrían haberte matado con su negación. Su justa ira en mi nombre fue validadora de una manera que pocas cosas lo habían sido. Elaine siempre me había creído, nunca había cuestionado cuando decía que no me encontraba bien, nunca me había acusado de exageración o drama. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó. No puedes volver a vivir con tu padre. Era una pregunta que había estado evitando, pero que necesitaba una respuesta. La perspectiva de volver al apartamento sobre el garaje de mi padre, de navegar por la dinámica familiar fracturada mientras aún era físicamente vulnerable, era abrumadora. No lo sé, admití.
Todavía no puedo permitirme mi propio lugar. No hasta que encuentre un trabajo. Entonces vendrás conmigo, declaró Elaine como si fuera la solución más obvia del mundo. Mi compañera de cuarto se mudó el mes pasado. ¿Recuerdas? El segundo dormitorio está ahí, vacío. Su oferta abrió una puerta que no me había atrevido a considerar, un camino de regreso a la independencia que había entregado a regañadientes cuando perdí mi trabajo. De vuelta a un lugar donde me creían y respetaban. ¿Estás segura?, pregunté, la esperanza creciendo a pesar de mis intentos de moderarla. Absolutamente, respondió. Tú solo concéntrate en mejorar. Ya resolveremos el resto. Mientras hablábamos esa noche, haciendo planes para mi recuperación y eventual regreso a la ciudad, sentí una sensación de posibilidad que había estado ausente desde que volví a casa. Esta crisis de salud, por aterradora que hubiera sido, había forzado un ajuste de cuentas que se había demorado mucho. Me había mostrado quién se preocupaba de verdad por mí y quién estaba dispuesto a enfrentar verdades incómodas. Más importante aún, me había recordado que debía confiar en mí misma, creer en mis propias experiencias incluso cuando otros las cuestionaban. Esa lección, por dolorosa que hubiera sido aprenderla, podría haberme salvado la vida. 2 meses después de mi embolia pulmonar casi fatal, estaba en la cocina de mi nuevo apartamento preparando té mientras la luz del sol entraba a raudales por las ventanas. El lugar era pequeño pero luminoso, un segundo piso sin ascensor en un barrio tranquilo en las afueras de la ciudad. Jessica se había mudado conmigo, ocupando el segundo dormitorio después de conseguir un traslado a un hospital cercano. Mi recuperación física había sido más lenta de lo que esperaba. Las primeras semanas estuvieron marcadas por una fatiga abrumadora, dolor persistente en el pecho y la vigilancia constante que requería mi régimen de medicación. Los anticoagulantes significaban controlar cualquier hematoma o sangrado inusual. Cada punzada en mi pecho traía el miedo de otro coágulo. Cada cita de seguimiento conllevaba la ansiedad de noticias potencialmente malas. Pero gradualmente, mi cuerpo sanó. Mi función pulmonar mejoró. Mi energía regresó en pequeños incrementos, y el miedo retrocedió lo suficiente como para permitir que la vida normal se reanudara. Encontré un trabajo como asistente de marketing virtual, lo que me permitía trabajar desde casa mientras continuaba recuperándome. El sueldo era menor que el de mi puesto anterior, pero cubría mi parte del alquiler y los servicios, y la flexibilidad se adaptaba a mis frecuentes citas médicas. Mi relación con mi familia seguía siendo complicada. Papá había hecho torpes intentos de reconciliación, enviando mensajes de texto preguntando por mi salud, ofreciendo ayuda financiera que rechacé educadamente. Hablábamos por teléfono ocasionalmente, conversaciones que evitaban cuidadosamente cualquier mención del pasado. Nunca se disculpó explícitamente por desestimar mis síntomas, pero ya no cuestionaba cuando mencionaba que no me sentía bien. La tía Marta y yo no teníamos ningún contacto. Me había enviado una tarjeta genérica de «que te mejores» al hospital sin ningún mensaje personal, y ninguna de las dos se había puesto en contacto desde entonces. El silencio entre nosotras era un alivio, un reconocimiento de que algunas relaciones estaban demasiado dañadas para ser salvadas. La abuela Marsal llamaba semanalmente, nuestras conversaciones más abiertas y honestas que nunca. Ella misma había comenzado a ir a terapia, buscando entender los patrones familiares que habían llevado a dinámicas tan dañinas. «Debería haberte protegido más», me dijo una vez. Vi lo que estaba pasando y no dije nada. Eso se acaba ahora. El tío Robert se había convertido en un aliado inesperado, visitándome a menudo y asegurándose de preguntar genuinamente por mi salud y bienestar. Se había enfrentado a papá por su trato hacia mí, causando una brecha entre ellos que aún no había sanado. Pero el cambio más profundo fue dentro de mí. Había dejado de cuestionar mis propias experiencias. Cuando mi cuerpo señalaba dolor o enfermedad, escuchaba sin el filtro de la duda que me habían inculcado. Ya no esperaba a que los síntomas se volvieran insoportables antes de buscar ayuda. Había aprendido, a un alto costo, que mis percepciones eran válidas, mi dolor real, mis necesidades legítimas. Un martes por la mañana, me encontré con papá en el supermercado, un encuentro inesperado que nos dejó a ambos momentáneamente sin palabras en la sección de frutas y verduras. Parecía más viejo, de alguna manera, las arrugas alrededor de sus ojos más profundas de lo que recordaba. «Abigail», dijo finalmente. «¿Te ves bien?»
Voy mejorando, respondí, la incomodidad entre nosotros palpable. Se movió de un pie a otro, examinando una manzana con una atención innecesaria. Jessica dice que tu nuevo trabajo va bien. Sí. La empresa quiere hacerlo permanente el próximo mes. Asintió, pareciendo genuinamente complacido. Eso es bueno. Muy bueno. Nos quedamos en silencio por un momento, rodeados de extraños seleccionando frutas y verduras, el telón de fondo ordinario resaltando la extraordinaria tensión entre nosotros. He estado pensando, dijo, finalmente dejando la manzana, en lo que pasó, en todo ello. Esperé, sin saber a dónde iba esto, sin querer facilitarle las cosas. Me equivoqué, y continuó, las palabras claramente difíciles para él. No solo con la embolia, con muchas cosas. La forma en que te crié después de que tu madre muriera. Pensé que te estaba enseñando a ser dura. No me di cuenta de que te estaba enseñando que tus sentimientos no importaban. No era exactamente una disculpa, pero era más reconocimiento del que jamás había ofrecido. Asentí, aceptando sus palabras sin apresurarme a absolverlo de la culpa. Todavía estoy enfadada, le dije honestamente. Puede que lo esté por mucho tiempo, pero aprecio que lo digas. Aceptó esto con un asentimiento propio. Quizás podríamos cenar alguna vez. Tú y Jessica, ambas, cuando estés lista. Quizás, acepté, sin comprometerme, pero sin negarme rotundamente. Lo pensaré. Nos separamos torpemente, pero algo había cambiado. Una puerta se había entreabierto, permitiendo la posibilidad de un tipo diferente de relación en el futuro, una construida sobre la honestidad en lugar de la negación. De vuelta en el apartamento, encontré a Jessica, recién llegada de un turno de noche, tomando café en la encimera de la cocina. Le conté sobre el encuentro con papá y ella escuchó pensativamente. ¿Crees que realmente lo entiende?, preguntó cuando terminé. Una parte, respondí. Quizás tanto como es capaz de hacerlo ahora mismo. Unas semanas más tarde, Jessica tuvo un susto de salud propio, un dolor abdominal inusual que la hizo doblarse de dolor una noche. Sin dudarlo, la llevé a urgencias, insistiendo en un examen exhaustivo a pesar de sus protestas de que probablemente no era nada serio. El diagnóstico fue apendicitis, detectada lo suficientemente temprano como para evitar una ruptura. Mientras estaba sentada junto a su cama de hospital después de su cirugía, me di cuenta de que habíamos roto el ciclo. No habíamos desestimado su dolor ni esperado a que se volviera crítico. Habíamos actuado con prontitud, confiando en las señales de advertencia de su cuerpo. El patrón establecido por nuestro padre terminaría con nosotras. Una noche a principios de otoño, recibí una sorprendente llamada telefónica de la tía Marta. Su voz era inusualmente apagada mientras preguntaba cómo me sentía. He estado viendo a alguien, dijo después de que intercambiáramos cumplidos incómodos, un terapeuta. Me sugirió que me pusiera en contacto contigo. Permanecí en silencio, sin darle ni aliento ni rechazo. Dije algunas cosas terribles ese día, continuó, cuando estabas enferma, y antes de eso también, a lo largo de los años. Estaba equivocada, y lo siento. La disculpa fue inesperada y extrañamente tranquilizadora. Gracias por decir eso, respondí, sin saber qué más añadir. Tu madre se avergonzaría de cómo te tratamos, dijo, su voz quebrándose. Ella nunca lo habría permitido. La mención de mi madre, raramente discutida en nuestra familia, me tomó por sorpresa. Apenas la recuerdo, admití. Era una defensora feroz de sus hijos, dijo la tía Marta. Te habría creído, siempre. Después de colgar, me quedé con ese nuevo conocimiento, esa parte de mi madre que nunca había conocido. Quizás su defensa había seguido viva en mí, en mi eventual negativa a ser desestimada, en mi insistencia en ser escuchada. A medida que el otoño avanzaba, mi vida se asentó en nuevos patrones. Las sesiones de terapia semanales me ayudaron a procesar el trauma médico y la dinámica familiar. Los chequeos mensuales confirmaron mi continua recuperación. Los paseos diarios aumentaron mi fuerza y resistencia. El miedo a otra embolia pulmonar nunca desapareció por completo, pero retrocedió lo suficiente como para permitir que la alegría y las actividades normales llenaran mis días. Un sábado,
En una cafetería local, escuché a una joven en la mesa de al lado describirle a su amiga unos síntomas que su familia había desestimado como ansiedad o exageración. La familiaridad de su historia me atrajo, y antes de que pudiera reconsiderarlo, me encontré girándome hacia ella. Siento interrumpir, dije, pero no pude evitar oírlo. Por favor, haz que te revisen esos síntomas. Incluso si nadie te cree. Compartí brevemente mi historia, viendo cómo su expresión cambiaba de sorpresa a reconocimiento. Pensé que quizás estaba exagerando, admitió. Confía en ti misma, le dije. Conoces tu cuerpo mejor que nadie. Y si tu médico te desestima, busca otro que te escuche. Mientras caminaba a casa después, reflexioné sobre lo lejos que había llegado desde aquel 4 de julio en que jadeaba por aire en el suelo de la cocina de mi padre. El viaje había sido doloroso, las lecciones duramente aprendidas. Pero había emergido con algo precioso, el conocimiento inquebrantable de que mis experiencias eran reales, mis percepciones válidas, mi voz digna de ser escuchada. La embolia pulmonar casi me había quitado la vida. Pero al sobrevivirla, había encontrado una especie de libertad que nunca antes había conocido, la libertad de confiar en mí misma por completo. Ningún desdén, ninguna duda, ninguna crítica podría sacudir esa base ahora. Y en esa confianza, había encontrado no solo la curación, sino la fuerza. ¿Alguna vez has experimentado una situación en la que tus preocupaciones fueron desestimadas por aquellos que deberían haberte creído? ¿Cómo encontraste el coraje para confiar en ti misma a pesar de las dudas de los demás? Comparte tus historias en los comentarios a continuación y recuerda darle a me gusta, suscribirte y compartir este vídeo si resonó contigo. Tu historia importa y tu voz merece ser escuchada. Gracias por escuchar la mía, y espero que te ayude a confiar un poco más en tus propios instintos hoy.